Hola a todos, en las siguientes diapositivas hablaremos de la fisiopatología de las enfermedades que afectan a la unión neuromuscular. En primera instancia quiero traer a nuestra memoria con un profundo agradecimiento al Dr. Claudio Macía, quien trabajó fervorosamente, incansablemente en las enfermedades de la unión neuromuscular. Además, quiero agradecer a la doctora profesora Mariana Vendersky por los trabajos que ustedes van a ver citados a lo largo de esta presentación. A lo largo de esta presentación hablaré de la fisiología y anatomía en forma resumida de la unión neuromuscular, el factor de seguridad y de la patogenia de las enfermedades adquiridas de la unión neuromuscular, tanto de la pre como de la postsinapsis, haciendo hincapié en las enfermedades autoinmunes. Como todos sabemos, la neurona y la célula muscular son células excitables, es decir, pueden modificar el potencial eléctrico de su membrana plasmática en respuesta a un estímulo y transmitir la información en forma de un impulso. En general, en promedio, el valor del potencial de membrana en reposo es de 70 milivoltios negativos. Gracias al influjo de sodio se produce la despolarización y se genera un potencial de acción. Posteriormente, el eflujo de potasio provoca la repolarización celular. Este potencial de acción es un fenómeno regenerativo y tiene las características de todo o nada. La transmisión del impulso nervioso implica la existencia de una sinapsis. El concepto de sinapsis fue introducido por Sherrington. La sinapsis fue observada al microscopio por Ramón y Cajal y consiste en una zona especializada en la que se comunican dos células, neurona-neurona o neurona-célula muscular. Puede ser eléctrica o puede ser química. En el caso de la sinapsis química, existe un espacio entre ambas células denominado espacio sináptico o hendidura sináptica. Un ejemplo de estas sinapsis químicas es la sinapsis neuromuscular. Comúnmente conocemos unión neuromuscular. Antes de continuar con la unión neuromuscular, debemos tener presente la unidad motora. La unidad motora es una estructura anatomofisiológica muy importante. Está constituida por el axón motor que distalmente se ramifica en varicosidades o botones, los cuales establecen una sinapsis o unión neuromuscular con cada una de las fibras musculares. Al hablar de la unión neuromuscular o sinapsis neuromuscular, debemos destacar las estructuras que la constituyen. La membrana presináptica, constituida por el neurolema, el botón sináptico o botón axonal terminal, la hendidura sináptica y la membrana postsináptica, constituida por el sarcolema, zona de placa motora o end plate. Cada una de estas estructuras presenta blancos antigénicos que pueden resultar el target para diferentes enfermedades, enfermedades adquiridas o enfermedades congénitas. En el caso del botón axonal terminal, podemos observar en el gráfico las vesículas que corresponden a vesículas sinápticas con el contenido del neurotransmisor acetilcolina. En la membrana, en el neurolema, se pueden encontrar representados desde distal hacia proximal los canales de calcio, voltaje dependiente, VGCC, canales de potasio, voltaje dependiente, VGKC, y canales de sodio, voltaje dependiente, VGSC. En la terminal axonal ustedes pueden observar la zona activa, que es la región del neurolema
que se une o que se fusiona a las vesículas de acetilcolina que están inmediatamente disponibles para ser liberada a la hendidura sináptica. En la membrana postsináptica se pueden observar pliegues primarios y pliegues secundarios. En los pliegues primarios se encuentran los receptores de acetilcolina y los otros receptores y proteínas como tirosina quinasa músculo-específica, proteína LRP4, CoLQ, entre otras. En los pliegues secundarios fundamentalmente se encuentran los canales de sodio voltaje dependiente. La superficie del terminal axonal mide entre 5 y 7 micrómetros, mientras que la cantidad de receptores de acetilcolina en la placa motora del sarcolema es de hasta 10.000 por micrómetros cuadrados. Esto significa que tiene una pequeña superficie con una alta densidad de receptores. Esto asegura una buena transmisión del impulso. La síntesis del neurotransmisor de la unión neuromuscular, la acetilcolina, se realiza en el botón axonal terminal, mediante la acción de la colina acetiltransferasa o CHAT, a partir de la unión de la colina, que es captada desde la hendidura sináptica, y la acetil-CoA, que proviene del ciclo de Krebs. Una vez que se sintetiza la acetilcolina, se almacena en vesículas sinápticas juntos con ATP. Cada vesícula contiene entre 4.000 y 10.000 moléculas de acetilcolina, y este conjunto de moléculas se denomina quantum de acetilcolina. A su vez, las vesículas sinápticas se agrupan en 3 pools. El pool que está inmediatamente disponible para ser liberado a la hendidura sináptica se encuentra en las zonas activas del botón axonal terminal, próximas al neurolema. En segundo orden, se encuentra el pool de vesículas de reciclaje y en tercer orden, el pool de vesículas de reserva. Las vesículas inmediatamente disponibles para ser liberadas se unen al neurolema mediante una serie de proteínas que constituyen el complejo SNAR, proteínas que se encuentran en la membrana de la vesícula y en la membrana del botón axonal terminal. Estas proteínas a su vez son influenciadas por proteínas sensoras de calcio. Las proteínas sensoras de calcio, como las sinaptotaminas y las complexinas, son modificadas frente a la entrada de calcio al botón axonal terminal durante la transmisión del potencial de acción. En condiciones normales existe una liberación cuántica espontánea de acetilcolina hacia la hendidura sináptica. Esta liberación tiene una determinada frecuencia y genera en la membrana postsináptica potenciales de placa en miniatura, denominados MEP en inglés. En las siguientes diapositivas veremos que las sumatorias de MEP, de potenciales de placa miniatura, pueden alcanzar el umbral del potencial de placa. La liberación evocada de acetilcolina se debe a la llegada del impulso nervioso, el potencial de acción nervioso, al botón axonal terminal. Este provoca la activación de los canales de calcio voltaje dependientes, los cuales al abrirse permiten el ingreso masivo de calcio al botón axonal terminal. Se modifican las proteínas sensoras de calcio, las cuales a su vez influencian en las proteínas del complejo SNAR. Se produce la fusión de las vesículas de acetilcolina al neurolema y se libera la acetilcolina hacia el espacio sináptico. 2 moléculas de acetilcolina, al unirse al receptor de la membrana postsináptica de acetilcolina, provocan la apertura del canal
del receptor, influjo de sodio, eflujo de potasio, pero con una ganancia neta de cargas positivas que provocan la despolarización local del sarcolema. Este potencial en condiciones normales, denominado potencial de placa, es lo suficientemente grande como para activar los canales de sodio localizados en los pliegues secundarios. Esto provoca más influjo de sodio, despolarización de la membrana de la fibra muscular y la propagación del potencial. Esta propagación del potencial hace que se produzca la contracción de la fibra muscular y se genere el potencial de acción de fibra muscular. En la unión neuromuscular, un concepto que no podemos omitir es el factor de seguridad. El factor de seguridad hace referencia a que en circunstancias normales la cantidad de acetilcolina liberada desde la membrana presináptica y el número de receptores de acetilcolina que son activados en la membrana postsináptica excede la cantidad necesaria para garantizar la generación del potencial de acción muscular o el potencial de acción de la fibra muscular. En las condiciones normales, el factor de seguridad es mayor al 80%. Esto tiene relevancia porque las patologías afectarán el factor de seguridad y por lo tanto alterarán la neurotransmisión. La reducción del factor de seguridad puede ocurrir en la presinapsis, en la sinapsis o en la postsinapsis. En la presinapsis, una de las causas más frecuentes es la reducción en la liberación de acetilcolina. Esto puede ocurrir por reducción del influjo de calcio al botón terminal axonal debido a alteración en los canales de calcio voltaje dependientes, es decir, la disponibilidad de calcio disminuida altera la fusión entre la vesícula sináptica y el neurolema. Por lo tanto, disminuye la liberación de acetilcolina. Un ejemplo de esto es lo que ocurre en el síndrome miasténico de Lambert-Eaton. La alteración de los canales de potasio voltaje dependiente también provocan reducción de la liberación de acetilcolina, debido a que en principio la reducción del eflujo de potasio desde el terminal axonal altera la repolarización del neurolema. Por lo tanto, se observa una hiperexcitabilidad nerviosa que termina deplecionando la acetilcolina disponible. Ejemplo de esto es el síndrome de hiperexcitabilidad de nervio periférico, síndrome de Isaacs o neuromiotonía. Otro problema que puede llevar a la reducción de la acetilcolina en la hendidura sináptica es la presencia de la neurotoxina del botulismo. En este caso, la neurotoxina se une a las proteínas SNAR y por lo tanto interfiere el acoplamiento entre la vesícula sináptica y el neurolema. Por lo tanto, se reduce el factor de seguridad secundario a la reducción de la liberación del neurotransmisor. En la postsinapsis, la causa más frecuente de reducción del factor de seguridad es la disminución del número de receptores de acetilcolina funcionalmente disponibles. Esto ocurre característicamente en la miastenia gravis. También puede ocurrir una reducción de los pliegues primarios y también secundarios, los cuales contienen los canales de sodio voltaje dependientes, los cuales son imprescindibles para la propagación del potencial de placa. Alteraciones en la sinapsis, como alteración en la unión entre la acetilcolina y el receptor, cese de la unión entre ambos por la hidrólisis de la acetilcolinesterasa y otras causas también alteran el factor de seguridad. Esta diapositiva esquematiza las enfermedades de la unión neuromuscular
que afectan la pre- y la possinapsis, de origen autoinmune. El síndrome miasténico de Lambert-Eaton por afección de los canales de calcio, voltaje dependiente, y el síndrome de Isaacs, neuromiotonía, o también conocido como síndrome de hiperexcitabilidad de nervio periférico. En este caso, afección del complejo canal de potasio, voltaje dependiente. Cabe destacar que cuando la afección es de la presinapsis, es decir, del botón axonal, puede afectarse, además del botón motor, los axones del sistema nervioso autonómico y por lo tanto esta afección motora se asocia a disautonomía. Esto no ocurre cuando se afecta la possinapsis, ejemplo característico la miastenia gravis. En el caso del síndrome miasténico de Lambert-Eaton, el target de la autoinmunidad, como dijimos, son los canales de calcio voltaje dependiente, del tipo fundamentalmente PQ. Hay varios tipos de canales de calcio, pero estos son los más afectados. Estos canales se encuentran en la unión neuromuscular y también en el sistema nervioso autonómico. Es por ello que clínicamente podemos encontrar, además de debilidad muscular, disautonomía. Los anticuerpos, entonces, son anti-canal de calcio voltaje dependiente. En una frecuencia mucho menor se dirigen a los canales de calcio voltaje dependiente tipo N y se encuentran fundamentalmente cuando el síndrome de Eaton-Lambert es paraneoplásico, es decir, cuando se asocian a cánceres, fundamentalmente el cáncer de pulmón microcítico. Estos anticuerpos son IgG dirigidos a la subunidad alfa-1A de los canales de calcio voltaje dependiente. Estos anticuerpos son divalentes, es decir, tienen la capacidad de unirse a dos antígenos, a dos canales de calcio adyacentes y por lo tanto provocan la internalización y la pérdida de estos canales en la superficie del neurolema. Además de la internalización, provocan el bloqueo del influjo de calcio a través del poro iónico y no activan el complemento. En relación al complejo canal de potasio voltaje dependiente, como la palabra lo indica, es un conjunto de proteínas que funcionan como antígeno de patologías autoinmunes, constituyendo un complejo en el que el canal de potasio se encuentra asociado con proteínas. Estas proteínas son, entre otras, LGI1, que es proteína 1 inactivada de glioma rica en leucina, proteína CASP2, que es proteína 2 asociada con tactina, otras proteínas como cortactina, todas estas presentes en la superficie del neurolema o membrana presináptica. En general, los anticuerpos se encuentran dirigidos a las proteínas asociadas al canal de potasio y no al canal de potasio per se. Los anticuerpos anti-LGI1 se encuentran fundamentalmente en la encefalitis límbica y en las convulsiones distónicas faciobraquiales. Son del isotipo IgG1 y IgG4. Los anticuerpos anti-CASP2 son más frecuentes en pacientes con síndrome de Morvan. El síndrome de Morvan es una patología dentro del espectro de las patologías de los anticuerpos anticanales de potasio voltaje dependiente, en el que se incluye un compromiso del sistema nervioso central, una encefalitis límbica, compromiso del sistema nervioso periférico y compromiso del sistema nervioso autonómico. El síndrome de Morvan, en presencia de anti-CASP2, debe hacernos sospechar en un síndrome paraneoplásico atimoma. Suele coexistir además miastenia gravis. En relación
a la presencia de anti-CASP2, también se debe pensar en la patología de hiperexcitabilidad del nervio periférico aislada sin asociación con otro compromiso. En general, anti-CASP2 es del isotipo IgG4. Estos anticuerpos, tanto anti-LGI1 como anti-CASP2, reducen el número de canales de potasio voltaje dependiente, no activan el complemento y bloquean el canal iónico en algunos casos. Entonces, la falta de disponibilidad de canales de potasio voltaje dependiente lleva a la reducción del eflujo de potasio desde el botón axonal terminal hacia el espacio extracelular. Esto provoca una alteración de la repolarización de la neurona y consecuentemente al no repolarizar hay hiperexcitabilidad nerviosa, depresión de acetilcolina por la liberación permanente y debilidad muscular desde el punto de vista clínico. Es decir, clínicamente observaremos hiperexcitabilidad nerviosa y debilidad muscular. Una entidad no autoinmune que afecta a la unión neuromuscular es el botulismo. Cabe destacar que esta enfermedad es de origen infeccioso, causada por la bacteria Clostridium botulinum, la cual produce una neurotoxina que es internalizada en el botón axonal terminal. Esta neurotoxina altera el funcionamiento de las proteínas del complejo SNAR y por lo tanto altera la fusión de las vesículas sinápticas de acetilcolina al neurolema y por ende la liberación de acetilcolina al espacio sináptico. El resultado es debilidad. Además de debilidad, existen síntomas disautonómicos. Es importante remarcar que las afecciones de la presinapsis del botón axonal terminal se acompañan de disautonomía, síntomas que no presentan las afecciones de la membrana postsináptica. La reducción del factor de seguridad a nivel de la postsinapsis está dado fundamentalmente por la alteración de las proteínas de la membrana postsináptica o superficie del miocito. En este conjunto de proteínas, la proteína más destacada o el antígeno más destacado es el receptor de acetilcolina. Además, está la proteína tirosina quinasa específica de músculo o MUSC, la proteína 4 relacionada al receptor de lipoproteína de baja densidad LRP4, la agrina, la colágeno Q y otras proteínas que pueden representar un blanco antigénico para enfermedades autoinmunes. Por otro lado, proteínas intracelulares que se encuentran en el citoplasma del miocito también podrían ser target para diferentes autoinmunidades. Por ejemplo, la proteína titina, la rianodina, la cortactina, la actina. Estas proteínas dan origen a anticuerpos cuyo rol patogénico no es claro en la miastenia gravis. Entonces, anticuerpos dirigidos a proteínas de la membrana postsináptica o superficie del miocito son claramente patogénicos, causan disfunción de la unión nervio-músculo, de la neurotransmisión o lo que es lo mismo, reducen el factor de seguridad, mientras que los anticuerpos presentes contra proteínas intracelulares no tienen un claro rol patogénico en la miastenia gravis y algunos de estos podrían ser marcadores de timoma y de mal pronóstico. Ejemplo de estos son los anticuerpos contra la titina y los anticuerpos anticanal de rianodina,
que son marcadores de peor pronóstico en pacientes con miastenia gravis, y en el caso de antititina es un marcador de timoma, fundamentalmente en pacientes con miastenia gravis de inicio temprano. En general, estos anticuerpos intracelulares se asocian a anticuerpos antirreceptor de acetilcolina. El receptor de acetilcolina es el blanco antigénico fundamental de la unión neuromuscular. Es una unidad pentamérica constituida por dos subunidades alfa, una beta, una delta y una épsilon. La subunidad épsilon reemplaza la subunidad gamma fetal. Estas 5 subunidades rodean un canal iónico por el cual se produce eflujo y eflujo de sodio y potasio. En las subunidades alfa se encuentran los sitios de unión a la acetilcolina. Cada una de las unidades tiene un sitio de unión a acetilcolina. Además, en la misma subunidad se encuentra una región denominada MIR o región inmunogénica principal. En esta región es donde se produce la unión con mayor frecuencia del anticuerpo antirreceptor de acetilcolina. Los anticuerpos dirigidos contra el receptor de acetilcolina o ACRA son inmunoglobulinas del isotipo IgG1 y IgG3. Estos tipos de anticuerpos son monoespecíficos y divalentes. Esta propiedad le concede la capacidad de unirse a dos receptores de acetilcolina adyacentes y provocar la internalización de los mismos. Además, estos anticuerpos tienen la capacidad de fijar el complemento, activan la cascada de complemento. A diferencia de los anticuerpos dirigidos contra la proteína quinasa específica de músculo, anti-MuSC, que son del isotipo IgG4, no tienen capacidad para fijar el complemento. El intercambio del brazo Fab del anticuerpo hace que estos se conviertan en biespecíficos y monovalentes. Por lo tanto, no se unen a dos proteínas adyacentes y no provocan la internalización de las mismas. Es decir, los anti-MuSC son del tipo IgG4, no fijan complemento, son monovalentes y biespecíficos. Los ACRA o anticuerpos antirreceptor de acetilcolina tienen diferentes mecanismos por los cuales producen la enfermedad. El primer mecanismo esquematizado es la unión del anticuerpo al receptor de acetilcolina. El complejo antígeno-anticuerpo lleva a la unión al primer componente del complemento. De esta forma se activa la cascada del complemento. Esto lleva a una reacción inflamatoria en la membrana postsináptica, en la placa motora, y finalmente la destrucción y lisis de la membrana dependiente del complemento. Además, los anticuerpos tienen la capacidad de unirse a dos receptores adyacentes, es decir, son bivalentes. Esta capacidad permite que provoquen la internalización de los receptores de acetilcolina y la aceleración del recambio de los receptores. Por lo tanto, esta es otra forma de disminuir el número de receptores de acetilcolina funcionalmente disponibles. En el último de los esquemas, se observa la unión de los anticuerpos ACRA a la región inmunogénica principal. Esto causa una alteración en la conformación y finalmente interfiere en la unión de la acetilcolina al receptor. Esto se conoce como bloqueo funcional. De todos los mecanismos, lo más importante es la lesión, la destrucción y la pérdida de la placa motora.
Los anticuerpos dirigidos contra la proteína quinasa específica de músculo, es decir, anti-MuSK, como dijimos, son del isotipo IgG4. Son monovalentes, es decir, se unen a un solo blanco antigénico, son biespecíficos, no provocan internalización de la tirosina quinasa específica de músculo, no activan el complemento y lo que provocan es una inhibición, alteran la unión de la MuSK a la proteína 4 relacionada al receptor de lipoproteína de baja densidad, el RP4, alteran la fosforilación que induce la agrina, alteran la unión de MuSK con la colágeno Q y finalmente alteran la agregación, el reclutamiento de los receptores de acetilcolina en la placa motora. Esto finalmente reduce el número de receptores de acetilcolina funcionalmente disponible en la postsinapsis. Los anticuerpos anti-LRP4 son anticuerpos dirigidos contra la proteína 4 relacionada con el receptor de lipoproteína de baja densidad. Son los terceros en orden de frecuencia luego del ACRA y de los anti-MuSK y provocan una interferencia en la interacción entre MuSK y LRP4 necesaria para la agregación de los receptores de acetilcolina. Otros anticuerpos son los dirigidos a los receptores de acetilcolina que se encuentran agrupados o agregados. Esta condición de agrupamiento o agregación de los receptores en la membrana postsináptica es una condición fundamental para que la acetilcolina se una a la subunidad correspondiente. Esto se logra in vivo y también se logra en cultivos celulares. Estos anticuerpos tienen menor afinidad por el receptor de acetilcolina y en general se hallan en pacientes que tienen ACRA negativo y anti-MuSK negativo por los métodos convencionales. Finalmente, los invito a leer la revisión que fue publicada en la Revista de Neurología Argentina por el Grupo de Trabajo del Sistema Nervioso Periférico en relación a la utilidad de los anticuerpos en las enfermedades de la unión neuromuscular en el año 2021. Agradezco profundamente su escucha, su atención y quedo a disposición. Muchísimas gracias.